La máquina que hundió una flota entera. El 3 de marzo de 1943, en el mar de Bismarck, los rayos del sol se reflejaban en las olas del Pacífico Sur, mientras una escuadrilla de bombarderos estadounidenses volaba a velocidad vertiginosa para interceptar un convoy japonés. El objetivo: barcos de transporte que llevaban refuerzos hacia Nueva Guinea. Pero esto no era un ataque convencional. Los aviones volaban tan bajo que las olas casi rozaban sus fuselajes, a apenas 60 metros sobre el agua. Los ingenieros habían advertido. El peso adicional del armamento, las placas de blindaje, los nuevos cañones, todo esto estaba al límite de las capacidades estructurales. Una maniobra incorrecta, un error del piloto, y la máquina de 35 toneladas caería al océano despiadado. Los motores trabajaban al máximo, intentando impulsar el metal a través del aire. Las tripulaciones sabían que ese día probarían un arma que el mundo aún no había visto. Un arma capaz de cambiar las reglas de la guerra naval para siempre. La historia de este avión comienza a finales de los años 30, cuando en las oficinas militares de Washington, finalmente comprendieron la inevitabilidad de una nueva gran guerra. Los bombarderos obsoletos en servicio del ejército de los Estados Unidos perdían claramente en todo: velocidad, alcance y efectividad en combate. En marzo de 1939, el Comando del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos estableció requisitos ambiciosos. El nuevo bombardero mediano debía desarrollar velocidades superiores a 480 km por hora, transportar una carga de bombas de 1,5 toneladas, y volar sin reabastecimiento a distancias superiores a 3.000 kilómetros. En comparación, el viejo Douglas B-18 Bolo apenas alcanzaba 340 kilómetros por hora. Llevaba menos de 1 tonelada de bombas y no podía alejarse más de 2.000 kilómetros. 4 compañías aeronáuticas se lanzaron a la carrera por el contrato, entre ellas North American Aviation, liderada por James Kindleberger. La compañía ya se había ganado una reputación con los aviones de entrenamiento T-6 Texan, aunque intentos previos de crear un bombardero habían terminado en fracaso. Las comisiones del ejército rechazaban un proyecto tras otro. Ahora la situación había cambiado. El ingeniero jefe Lee Atwood estableció la tarea de no solo crear un avión rápido, sino hacer una máquina que pudiera repararse en condiciones de campo sin equipo complejo. En el diseño utilizaron los mejores desarrollos de modelos anteriores: tren de aterrizaje triciclo, estabilizadores verticales dobles y góndolas suspendidas para motores. Pero el nuevo proyecto, designado NA-62, era mucho más avanzado. Ampliaron el fuselaje a casi 1,5 metros para que los pilotos se sentaran hombro con hombro, no uno detrás del otro, lo que mejoraba la coordinación de la tripulación. Aumentaron el compartimento de bombas y elevaron el peso en casi 4 toneladas. Inicialmente querían instalar los motores más potentes Pratt & Whitney R2800, pero finalmente se decidieron por los probados Wright R2600 Cyclone. Motores radiales de 14 cilindros, cada uno de 1.700 caballos de fuerza. El armamento defensivo inicialmente parecía modesto. Una ametralladora calibre .30 en el morro, otra en el costado, y una calibre .50 en la cola bajo una cúpula de cristal. Pero esto era solo el comienzo. El comando del ejército confiaba tanto en el proyecto que en septiembre de 1939 firmó un contrato preliminar por 184 máquinas, incluso antes de que el primer prototipo despegara. Este paso obligó a los diseñadores a trabajar al límite de sus posibilidades. La construcción del primer avión comenzó inmediatamente en la fábrica de Inglewood, California. En menos de un año, el 19 de agosto de 1940, el piloto de pruebas de la compañía, Vance Breese, elevó el primer B-25 al cielo. Las primeras pruebas revelaron problemas de estabilidad. El ángulo de ataque constante del ala a lo largo de toda su longitud causaba mala maniobrabilidad. Los ingenieros rápidamente rediseñaron la estructura, haciendo la parte externa del ala casi horizontal y cambiando también la forma del empenaje. Después de estas modificaciones, el avión se convirtió en el sueño de un piloto. Se controlaba fácilmente, perdonaba errores y obedecía a los mandos. En febrero de 1941,
Las primeras máquinas de serie llegaron a las bases aéreas del Cuerpo Aéreo. El director ejecutivo de North American, Lee Atwood, propuso nombrar el nuevo bombardero en honor al general William Billy Mitchell, legendario luchador por el desarrollo de la aviación militar, quien había fallecido en 1936. El ejército aceptó, y el mundo presenció el nacimiento del B-25 Mitchell. Pero los diseñadores no iban a detenerse. Cuando los primeros aviones apenas salían de los talleres, ya se preparaban versiones mejoradas. El modelo B-25A recibió protección blindada para la tripulación y tanques de combustible autosellantes que no se incendiaban con las balas. Las tripulaciones estaban encantadas con cómo se comportaba la máquina en el aire y cómo resistía a los daños de combate, pero Estados Unidos aún no había entrado en la guerra, por lo que los aviones se utilizaban solo para entrenamiento y misiones de transporte. A finales de 1941, apareció el modelo B, que trajo una verdadera revolución en armamento. En lugar de las débiles ametralladoras de versiones anteriores, instalaron 2 torretas eléctricas Bendix en la parte trasera del fuselaje. La torreta superior llevaba 2 ametralladoras calibre .50, la inferior retráctil, otras 2. Un artillero ahora podía controlar prácticamente toda la hemisfera trasera, lo que aumentó drásticamente las posibilidades de supervivencia. Esta modificación trajo al Mitchell fama mundial. Después del devastador ataque a Pearl Harbor, el comando estadounidense buscaba desesperadamente una forma de responder a Japón con un golpe en su propio territorio. El capitán de la Marina Francis Lowe propuso una idea audaz: lanzar bombarderos del ejército desde la cubierta de un portaaviones y atacar ciudades japonesas. La tarea de llevar a cabo la operación se asignó al teniente coronel James Doolittle, un piloto as con experiencia de preguerra. Doolittle se decidió rápidamente. Para esta misión, el B-25B era perfecto. La combinación adecuada de alcance, carga de bombas y capacidad de despegue desde corta distancia lo convertían en la mejor opción. Pero los aviones necesitaban modificaciones serias para aumentar el alcance de vuelo. En la base Eglin Field, en Florida, Doolittle y sus tripulaciones seleccionadas comenzaron entrenamientos intensivos. Practicaban despegue corto, vuelo a baja altura y navegación nocturna. Mientras tanto, sus B-25B eran reequipados. Añadieron tanques de combustible adicionales, instalaron una ametralladora manual de 7.62 milímetros en la cola, retiraron la pesada torreta inferior y el equipo de radio. El 18 de abril de 1942, la cubierta del portaaviones Hornet se balanceaba sobre las olas de la parte occidental del Pacífico, bajo densa niebla. A las 8:20 de la mañana, el primer B-25B bajo el mando del propio Doolittle comenzó a rodar por la cubierta. El avión apenas cabía en la longitud de la pista de despegue, pero logró elevarse al cielo. Uno tras otro, hasta las 9:19, los 16 bombarderos pesadamente cargados se elevaron al aire. Las tripulaciones comprendían. El punto de partida resultó estar 600 kilómetros más lejos de las costas de Japón de lo planeado, lo que les dejaba reservas mínimas de combustible. Después del tenso vuelo a baja altura sobre el océano, los Mitchell alcanzaron la costa japonesa. Exactamente a las 12:15 de la tarde, el avión de Doolittle pasó sobre Tokio. Las bombas cayeron sobre objetivos militares e industriales. Otros bombarderos atacaron Yokohama, Kobe y Nagoya. Las sirenas aéreas aullaron sobre ciudades que nunca antes habían conocido un ataque aéreo. Japoneses confundidos y militares se refugiaron donde pudieron. El fuego antiaéreo resultó caótico e ineficaz. Los atacantes lograron sorpresa total. El daño físico del ataque fue mínimo, pero el golpe psicológico fue devastador. El mito de la inexpugnabilidad de Japón se disipó como humo. El propio emperador Hirohito, que observó el ataque desde el Palacio Imperial, quedó impactado. La incursión obligó a Japón a retirar unidades de combate para defender la metrópoli, e influyó directamente en la fatídica decisión de atacar Midway, una batalla que se convirtió en el punto de inflexión en la Guerra del Pacífico.
Mientras tanto, North American Aviation continuaba perfeccionando el diseño. Durante 1942, los escuadrones comenzaron a recibir los nuevos modelos B-25C y B-25D, aviones idénticos que diferían solo en el lugar de producción. La serie C se ensamblaba en Inglewood, la D en Kansas City. Estas variantes tenían motores mejorados Wright R2600 Mano 13, mayor capacidad de tanques de combustible y la posibilidad de colgar tanques o bombas adicionales bajo las alas. Pronto los B-25 comenzaron a luchar en todos los frentes. En el norte de África, los Mitchell iniciaron operaciones en octubre de 1942, apoyando el desembarco aliado en la Operación Torch y proporcionando apoyo aéreo durante la segunda batalla de El Alamein. Los aviones resultaron efectivos en ataques contra aeródromos enemigos, concentraciones de tropas y líneas de suministro. La versatilidad y resistencia del Mitchell lo hacían ideal para las duras condiciones del desierto, permitiéndole operar desde aeródromos avanzados primitivos. El avión también fue adoptado activamente por otras naciones aliadas. Su reputación de confiabilidad y efectividad llevó a que diversas naciones comenzaran a utilizarlo en sus fuerzas aéreas. La Real Fuerza Aérea Británica recibió el avión bajo el programa Lend-Lease y le dio la designación Mitchell Mk-2. La Unión Soviética, aunque en cantidades limitadas, utilizó la máquina principalmente para reconocimiento de largo alcance y bombardeos nocturnos. Para finales de 1942, el avión también apareció en unidades holandesas y australianas que operaban en el Teatro del Pacífico, pero fue en las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos donde el Mitchell experimentaría su transformación más dramática bajo el liderazgo del mayor general George Kenney, comandante de la Quinta Fuerza Aérea en el suroeste del Pacífico. Kenney, que creía firmemente en las tácticas de ataque a baja altura, estaba decepcionado con los terribles resultados de los bombardeos desde altitudes medias contra la flota japonesa. Los barcos esquivaban fácilmente las bombas lanzadas desde varios kilómetros de altura, y la precisión seguía siendo extremadamente baja. Entonces Kenney recurrió a un solucionador de problemas poco convencional, el mayor Paul Gunn. Sus compañeros pilotos lo llamaban cariñosamente Papi, porque era considerablemente mayor que la mayoría de los aviadores. Gunn no era un oficial común. Expiloto de la Marina con talento genial para improvisaciones mecánicas, se había alistado antes de cumplir 17 años, y pasó 2 décadas volando y reparando todo lo que tenía la Marina. Saliendo del retiro para unirse al esfuerzo bélico, Gunn ya se había hecho famoso por haber salvado literalmente la aviación estadounidense en el Pacífico durante la primera mitad de 1942. Realizaba vuelos increíblemente largos, transportaba aviones y repuestos, incluso creaba bases ocultas en la selva. Su genio mecánico devolvió la vida a cientos de cazas destruidos que los militares ya habían dado por imposibles de recuperar. Ahora, siguiendo las indicaciones de Kenney, Gunn comenzó a convertir los B-25 en aviones para ataques a baja altura. Retiró al bombardero de la parte delantera y en su lugar instaló 4 ametralladoras calibre 50 que disparaban hacia adelante. Ametralladoras adicionales aparecieron en burbujas especiales a los lados del fuselaje. Las modificaciones de Gunn eran tan poco convencionales como efectivas, transformando el Mitchell de un bombardero mediocre en un temible cazador de barcos mercantes. Estos B-25 modificados se combinaron con una nueva táctica que recibió el nombre de bombardeo por rebote. Volando a la altura del mástil, frecuentemente por debajo de 60 metros, los Mitchell lanzaban bombas con fusibles de retardo de 4 a 5 segundos. Las bombas rebotaban en el agua como piedras y se estrellaban contra los costados de los barcos enemigos. La precisión de este método era asombrosa. El 3 de marzo de 1943, la táctica innovadora de los B-25 modificados pasó la prueba de fuego en la Batalla del Mar de Bismarck, una de las batallas aeronavales más decisivas de la Guerra del Pacífico. La inteligencia aliada detectó un convoy japonés que intentaba entregar refuerzos a la guarnición en Lae, Nueva Guinea. Esta era una operación crítica para los japoneses. Sus posiciones se debilitaban,
y las tropas frescas podían cambiar el equilibrio de fuerzas en la región. Con el amanecer se elevaron oleadas de aviones aliados, incluyendo los cazadores de barcos mercantes B-25 modificados. Los bombarderos se acercaban a los objetivos a la altura de las copas de las olas. Sus motores rugían mientras se deslizaban sobre la superficie del océano. Los barcos japoneses se dibujaban en el horizonte, aún sin sospechar lo que les esperaba. A las 10 de la mañana, los primeros B-25 comenzaron sus aproximaciones a los objetivos. Volando a velocidades superiores a 320 km por hora, apenas 15 metros sobre las olas, lanzaron una andanada de fuego desde las ametralladoras calibre .50 del Morro. Las balas trazadoras surcaron el cielo, suprimiendo la defensa antiaérea de los barcos. Un momento después se lanzaban las bombas, rebotando en el agua como piedras antes de golpear los costados de las naves. Las tripulaciones veían cómo sus proyectiles desgarraban los cascos de acero, causando explosiones e incendios. Durante los 2 días siguientes, el asalto despiadado continuó. Los B-25 iban y venían, a pesar del intenso fuego antiaéreo y enjambres de cazas japoneses, pero una y otra vez encontraban sus objetivos. Los barcos japoneses intentaban maniobrar, disparar, salvarse, pero las probabilidades no estaban de su lado. Cuando el humo se disipó, los resultados fueron devastadores e incuestionables. Los 8 transportes japoneses y 4 de los 8 destructores yacían en el fondo del mar de Bismarck. De los 6.900 soldados a bordo de los transportes, solo unos 1.200 llegaron a Lae. Muchos fueron rescatados del agua por los destructores que sobrevivieron. Los planes japoneses de reforzar la guarnición fracasaron por completo. La batalla del mar de Bismarck demostró, sin ninguna duda, la efectividad letal de los ataques a baja altura del B-25 contra objetivos marítimos. Los cazadores de barcos mercantes justificaron su nombre, asestando un golpe devastador a las operaciones marítimas japonesas en el suroeste del Pacífico, y cambiando el curso de la guerra en la región. Después de este éxito, los japoneses simplemente no podían arriesgar más grandes convoyes en estas aguas. Pronto estos Mitchell modificados recibieron apoyo oficial en forma de una nueva variante, el B-25G. Este modelo presentó una verdadera innovación. Un cañón M4 de 75 mm en el morro, junto con 2 ametralladoras calibre .50 fijas. La idea consistía en crear un arma poderosa para destruir tanques y barcos. El concepto no era absolutamente nuevo. El Cuerpo Aéreo del Ejército, ya en 1938, experimentaba con un cañón de 75 mm en el Douglas B-18. Pero integrar un arma tan masiva en el B-25 creaba desafíos únicos, incluyendo el acortamiento del morro del bombardero en 66 centímetros para acomodar el cañón. A pesar del escepticismo inicial de los ingenieros de Wright Field, que afirmaban que las modificaciones eran técnicamente imposibles, el B-25G entró en producción. El mayor general Kenny, animado por el éxito de las modificaciones del B-25 en el Pacífico, apoyaba el proyecto con todas sus fuerzas. Sin embargo, la experiencia de combate rápidamente reveló las limitaciones del cañón. Su baja cadencia de disparo y la dificultad de apuntar desde un avión en movimiento lo hacían menos efectivo de lo esperado. Estos problemas se manifestaron claramente durante una de las primeras misiones de combate de Papi Gunn en un B-25G en julio de 1943. A pesar de que disparó 7 proyectiles de 75 mm contra un destructor japonés, no se causó ningún daño serio. Las tripulaciones se decepcionaron rápidamente. Sin rendirse, North American Aviation desarrolló el B-25H para eliminar estas deficiencias. Esta variante mantenía el cañón, ahora un modelo más ligero T-13E1, pero añadía 4 ametralladoras calibre .50 fijas en el morro y otras 2 en burbujas del fuselaje. La torreta superior fue movida hacia adelante, y la sección de cola rediseñada para acomodar ametralladoras calibre .50 gemelas. A pesar de estas mejoras, muchas tripulaciones seguían considerando la configuración con múltiples ametralladoras calibre .50 más efectiva para el fuego de supresión y el control antiaéreo. El piloto de Mitchell, teniente Peppy Blount, comentó más tarde:
Nunca escuché a un piloto de B-25H lamentar que le quitaran ese cañón de entre las piernas. Reemplazar el cañón de 75 mm por 12 ametralladoras calibre .50 que disparan hacia adelante fue la potencia de fuego más destructiva que vi durante la Segunda Guerra Mundial. Los aviones con cañones, aunque innovadores, finalmente no cumplieron con las expectativas. Sin embargo, esta experiencia llevó al desarrollo del B-25J, que resultó ser la variante más versátil y efectiva del bombardero Mitchell. El modelo J representaba un regreso a las raíces del bombardero, mientras incorporaba las lecciones aprendidas de las variantes de asalto anteriores. Podía equiparse con un morro acristalado de bombardero para misiones tradicionales de bombardeo desde altitudes medias, o con un morro sólido con 8 ametralladoras calibre .50 para ataques devastadores a baja altura. Esta capacidad dual hacía al modelo J apto para un amplio espectro de tareas de combate. A diferencia de los modelos G y H con cañones, el B-25J conservaba la posición del segundo piloto, mejorando la coordinación de la tripulación y reduciendo la fatiga del piloto en misiones largas. También tenía motores mejorados Wright R2629, que proporcionaban mejor rendimiento en altitud. El modelo J podía transportar una carga de bombas de hasta 1,5 toneladas y tenía un alcance de 2.170 kilómetros, lo que lo hacía capaz tanto de operaciones tácticas como estratégicas. La potencia de fuego del B-25J era impresionante. En configuración de asalto, podía aplicar hasta 18 ametralladoras calibre .50 que disparaban hacia adelante, incluyendo las del morro, las montadas en burbujas del fuselaje y la torreta superior. Esto transformaba el avión en una plataforma temible para ataques terrestres, capaz de suprimir las defensas enemigas y sembrar el caos en objetivos terrestres. La versatilidad y potencia de fuego del modelo J lo hicieron extremadamente popular en todos los teatros de operaciones. Para el final de la guerra, se habían producido 4.318 B-25J, más que cualquier otra variante, lo que testimoniaba su efectividad y adaptabilidad en combate. En el teatro mediterráneo, los B-25 de la 12ª Fuerza Aérea desempeñaron un papel clave en el avance aliado a través de Italia. Operando desde bases en el norte de África y posteriormente en la propia Italia, estos aviones atacaban comunicaciones enemigas, concentraciones de tropas e infraestructura crítica. La legendaria resistencia del Mitchell también resultó extremadamente útil en el teatro China-Birmania-India, donde los aviones tenían que trabajar en algunas de las condiciones más difíciles de la guerra. Allí las máquinas jugaron un papel importante en apoyar a las fuerzas terrestres aliadas e interrumpir las líneas de suministro japonesas a través del terreno montañoso y la selva. La Infantería de Marina de Estados Unidos también utilizó activamente el B-25, asignándole la designación PBJ-1. Los PBJ marinos frecuentemente se equipaban con radares para ataques antibuque y operaciones nocturnas, vitales en la campaña de saltos entre islas a través del Pacífico. A medida que la guerra progresaba y la superioridad aérea aliada se volvía cada vez más evidente, los B-25 asumían cada vez más roles de apoyo aéreo directo e interdicción de comunicaciones enemigas. Su capacidad para proporcionar apoyo de fuego preciso y potente los hacía invaluables para las tropas terrestres. Mientras tanto, los Mitchell británicos de la Real Fuerza Aérea continuaban operando sobre la Europa ocupada, atacando plataformas de lanzamiento de bombas volantes V-1, nudos ferroviarios y otros objetivos estratégicos en vísperas de la invasión del día D. Para 1945, cuando la guerra se acercaba a su fin, el B-25 se había establecido firmemente como uno de los bombarderos medianos más exitosos del conflicto. Su adaptabilidad le permitió evolucionar de un bombardero tradicional de altitud media a un avión de asalto a baja altura, cazador de barcos y avión de apoyo directo. En los últimos meses de la guerra, los B-25 participaron en algunos de los últimos combates del conflicto. Apoyaron el avance soviético en Manchuria, atacaron los últimos focos de resistencia japonesa en Filipinas y las Indias Orientales holandesas, continuaron interrumpiendo las rutas marítimas enemigas hasta la capitulación de Japón. Sin embargo, en los propios Estados Unidos, el Mitchell apareció en los titulares de los periódicos por circunstancias trágicas.
El 28 de julio de 1945, un B-25D de las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos, que realizaba un vuelo de transporte rutinario desde Massachusetts hasta Nueva York, se encontró con densa niebla y se estrelló contra el lado norte del rascacielos Empire State Building. Este terrible accidente cobró las vidas de 11 personas en el edificio y los 3 miembros de la tripulación a bordo del avión, incluyendo al piloto, teniente coronel William Franklin Jr. En los años posteriores a la guerra, el B-25 demostró su versatilidad en todo un espectro de roles. La recién creada Fuerza Aérea de Estados Unidos reequipó muchas máquinas en entrenadores TB-25 para preparar a la nueva generación de pilotos de aviones multimotores, mientras que otros encontraron nueva vida como aviones de transporte de uso general, lanzaderas para personas importantes e incluso plataformas para fotografía aérea. Cuando en 1950 estalló la Guerra de Corea, el B-25 fue llamado nuevamente al servicio. Aunque no desempeñaron roles de combate frontal, estos veteranos de la Segunda Guerra Mundial de repente se encontraron involucrados en un nuevo tipo de guerra. Algunos B-25 se transformaron en máquinas de propaganda voladoras, equipadas con altavoces y dispositivos para dispersar panfletos. Estos aviones rugían sobre las posiciones norcoreanas, sus potentes dinámicas transmitiendo mensajes dirigidos a desmoralizar al enemigo o fomentar la deserción. Otros Mitchell asumieron roles auxiliares más familiares. Sirvieron como plataformas de comando y control, transportando oficiales de alto rango a briefings avanzados. Algunos fueron equipados con equipo de radar especializado para misiones de intercepción nocturna, cazando convoyes de suministro enemigos bajo el manto de la oscuridad. El espacioso fuselaje del B-25 también lo convirtió en una ambulancia aérea ideal, evacuando rápidamente a soldados heridos desde aeródromos avanzados a hospitales mejor equipados en la retaguardia. La resistencia y confiabilidad del B-25, cualidades que le sirvieron bien en la Segunda Guerra Mundial, resultaron igualmente valiosas en las duras condiciones de la península coreana, ya fuera realizando reconocimiento aéreo sobre terreno montañoso o maniobrando a través del clima traicionero. El Mitchell continuaba demostrando su valor en otro conflicto. A medida que avanzaban los años 50 y los aviones a reacción comenzaron a dominar la aviación militar, el B-25 encontró un nuevo propósito en manos civiles. Por todo el oeste estadounidense, los bombarderos contra incendios luchaban contra incendios forestales, mientras que otros servían como transportes ejecutivos o aparecían en películas de Hollywood. Fuera de Estados Unidos, el B-25 continuó el servicio militar hasta los años 60, sirviendo a diversas fuerzas aéreas desde Canadá hasta Brasil, desde México hasta Australia. Cada nación encontraba un uso único para el versátil bombardero, desde patrullas costeras hasta misiones de búsqueda y rescate. Para mayo de 1960, el último B-25 fue retirado del servicio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, pero su legado estaba lejos de terminar. Desde el dramático debut en la incursión Doolittle hasta el uso innovador como cazador de barcos en el Pacífico, el B-25 demostró ser uno de los aviones más versátiles de la Segunda Guerra Mundial. El legado del Mitchell va más allá de sus logros militares. Jugó un papel clave en el desarrollo de tácticas de apoyo aéreo directo, demostrando la efectividad de los ataques de asalto y bombardeo a baja altura. Estas lecciones influyeron en la doctrina de aviación militar durante décadas y establecieron un precedente para el diseño futuro de aviones, especialmente su capacidad de ser modificado para un amplio espectro de misiones, mostrando el valor de plataformas flexibles y multiuso. Hoy, muchos B-25 continúan volando como aviones históricos militares, cautivando a espectadores en exhibiciones aéreas y educando a nuevas generaciones sobre la historia de este avión. Otros permanecen como centinelas silenciosos en museos por todo el mundo. El B-25 Mitchell, nombrado en honor al visionario del poder aéreo, cumplió más que su tocayo. Ayudó a demostrar la efectividad del poder aéreo, allanando el camino para las fuerzas aéreas modernas de hoy.